Cacao, el alimento de los dioses y la puerta al corazón que nos fue robada. El cacao es la llave que abre la puerta del corazón sin necesidad de romperla. Kate Wilson, The Chocolate Shaman. Y si te dijera que el chocolate que comes hoy es solo una sombra vacía de un ritual sagrado que una vez conectó al ser humano con los dioses. ¿Y si detrás de cada semilla de cacao se escondiera un secreto enterrado, una medicina prohibida, un código ancestral que podría reactivar tu alma dormida? Te han dicho que es solo un dulce. Te han enseñado a consumirlo con culpa, en exceso o para calmar la ansiedad. Pero jamás te contaron la verdad. El cacao fue considerado un puente entre mundos. No solo un alimento, sino una sustancia viva, con alma propia, capaz de abrir el corazón humano a lo divino. Un sacramento que hoy yace distorsionado, empaquetado y vendido por multinacionales que han olvidado o escondido su verdadera esencia. En las culturas precolombinas, el cacao no era postre, era ofrenda, era portal, era medicina. Los mayas no lo bebían por placer, sino como parte de un rito. Los mexicas lo ofrecían a Quetzalcóatl. Y en la selva, las mujeres lo usaban en ceremonias para sanar heridas invisibles que ningún médico podía tratar. ¿Coincidencia? No. El cacao fue uno de los primeros alimentos que la élite corrompió. Lo transformaron en chocolate comercial, lo saturaron de azúcar y lo convirtieron en producto. Porque cuando un alimento despierta el alma, se vuelve peligroso para un sistema que prefiere cuerpos obedientes y corazones cerrados. Lo que estás a punto de escuchar no es un reportaje sobre chocolate. Es un viaje profundo hacia el cacao ceremonial, la energía del corazón, la memoria del cuerpo y los rituales secretos que aún hoy, en ciertas comunidades, lo usan como llave para liberar traumas, activar visiones y reconectar con lo divino. Y también entenderás por qué nos lo quitaron. Porque no fue casualidad, fue un plan. Prepárate para descubrir por qué el cacao fue llamado el alimento de los dioses. Y por qué, cuando lo tomas en su forma más pura, algo dentro de ti cambia para siempre. Bienvenido a Protocolo Oculto. Suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de descubrir te va a abrir el corazón o te va a arrancar la venda de los ojos, o ambas cosas. El origen divino del cacao y su vínculo con los dioses. Antes de que el mundo conociera la palabra chocolate, el cacao ya era considerado sagrado. En los códices mayas, aparece no como alimento, sino como ofrenda divina. En las culturas mesoamericanas, el árbol del cacao era llamado el árbol de los dioses, y no era una metáfora. Los mayas creían que el cacao había sido regalado por los dioses para equilibrar el corazón humano con el pulso del universo. Según el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quiché, el cacao ya existía antes del nacimiento de los hombres. Era parte de un mundo espiritual paralelo, el inframundo, y formaba parte de los alimentos sagrados que los creadores otorgaron al nuevo ser humano después del diluvio. Y no eran los únicos. Los mexicas o aztecas consideraban al cacao como una sustancia celestial, enviada por el dios Quetzalcóatl. Cuenta la leyenda que él robó el árbol de cacao del paraíso y se lo entregó a los hombres para que tuvieran sabiduría, fuerza y conexión espiritual. Ese robo divino no es casual. El cacao fue siempre una chispa de poder oculto, una chispa peligrosa para los controladores de este mundo. Tan profundo era su respeto por este alimento que en el México prehispánico el cacao se usaba como moneda. Con semillas de cacao podías comprar, pagar tributos y hasta rendir culto.
Pero lo más inquietante es que solo los sacerdotes, los reyes y los guerreros podían beberlo en su forma más pura. Para el pueblo estaba prohibido. ¿Te suena? Lo preparaban en rituales, lo bebían amargo, espeso, sin azúcar. A veces lo mezclaban con sangre, otras con chile, otras con flores alucinógenas. Lo llamaban chocolatl, que no significa dulce, sino agua amarga. Pero esa amargura no era un castigo, era una llave. El cacao no solo nutría, abría, activaba, despertaba, permitía entrar en un estado de conexión donde las visiones, los mensajes y las emociones reprimidas emergían. Era una sustancia que desbloqueaba el corazón, el centro energético más protegido, más herido y más temido. Y aquí empieza lo inquietante. Los colonizadores, al descubrir este brebaje, no lo entendieron. Lo tacharon de herejía, de superstición, de magia negra, y sin embargo lo llevaron consigo, para destruirlo o para estudiarlo en secreto. En algunos círculos ocultos europeos, el cacao fue utilizado como componente en rituales alquímicos y herméticos. No lo mezclaban con leche y azúcar, lo usaban con propósito. Sabían que algo se despertaba cuando el cacao era puro y vivo, y eso es justo lo que nos robaron. Nos dejaron solo el caparazón, nos dejaron el chocolate, pero el cacao sigue esperando. ¿Habías oído esto alguna vez? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte, porque lo más profundo está aún por venir. Cacao como medicina sagrada y su uso en rituales ocultos. Si el cacao era considerado un regalo de los dioses, no era para el cuerpo, sino para el alma. En las selvas de Mesoamérica y Sudamérica, donde aún hoy sobreviven linajes de curanderos, el cacao sigue siendo usado no como bebida, sino como medicina espiritual. Pero cuidado, no hablamos de medicina en el sentido farmacéutico. No hay dosis, no hay receta, no hay etiqueta. El cacao no te cura como una pastilla. El cacao te muestra, te enfrenta, te recuerda quién eres o todo lo que has olvidado. Los pueblos originarios sabían que el cacao tenía una inteligencia propia. Decían que la planta habla, que si la consumes en silencio, con respeto, ella te guía hacia adentro, no hacia la euforia, sino hacia el corazón, ese lugar invisible donde se almacenan tus heridas, tus traumas, pero también tu poder. En las ceremonias de cacao, que hoy resisten en regiones como Guatemala, Perú, México o Brasil, se prepara una bebida con pasta de cacao puro, sin azúcar, sin químicos, sin procesamiento, y se la consume lentamente en compañía de cantos, silencio, visualizaciones o danzas. Pero lo verdaderamente inquietante es que no se trata de un simple ritual de bienestar. Muchas de estas ceremonias han sido custodiadas por mujeres sabias, guardianas de linajes perdidos, que usan el cacao como un vehículo para sanar el alma, desbloquear emociones reprimidas o abrir el centro energético del pecho, el chakra corazón. En estas ceremonias se dice que el cacao despierta memorias dormidas. Hay quienes lloran sin saber por qué. Otros recuerdan traumas olvidados. Otros ven imágenes, símbolos, números. Algunos entran en estados de visión profunda sin necesidad de ninguna sustancia psicodélica. Pero lo más escalofriante es esto. Muchos de los que han participado en ceremonias de cacao describen una sensación de contacto con una entidad femenina, una energía sutil, amorosa, maternal, pero poderosa. La llaman la abuela cacao, una metáfora o un espíritu real que habita en la planta, como sucede con la ayahuasca, el tabaco o el peyote. Los antiguos chamanes lo tenían claro. Cada planta sagrada tiene un espíritu guía. Y el del cacao, dicen, no busca alterarte, sino ablandarte. No busca hacerte volar, sino hacerte recordar.
porque el cacao, en su pureza, no genera adicción ni euforia descontrolada, genera conexión, y eso es exactamente lo que lo convierte en una amenaza para el sistema. Porque en un mundo donde todos están desconectados, confundidos, divididos, una sustancia que abre el corazón y despierta la sensibilidad humana es revolucionaria. Por eso, en muchos círculos de poder, estas ceremonias fueron silenciadas. Las llamaron folclore, paganismo, brujería, pero en lo oculto nunca desaparecieron. Se siguieron haciendo en cuevas, en selvas, en altares secretos, porque el cacao, cuando es invocado con respeto, se transforma en un espejo, uno que te muestra no lo que quieres ver, sino lo que necesitas liberar. Cómo la industria corrompió el cacao y nos robó su poder. Todo lo que hoy llamas chocolate no es cacao. Es una sombra, una caricatura, un producto manipulado que no tiene nada que ver con la sustancia viva, poderosa y espiritual que veneraban los pueblos antiguos. Nos lo robaron y lo reemplazaron por veneno disfrazado de placer. Cuando los colonizadores europeos llegaron a América, no entendieron el verdadero valor del cacao. Lo vieron como una rareza, una curiosidad exótica, hasta que descubrieron su poder comercial. Y entonces, como siempre, convirtieron lo sagrado en negocio. Transformaron la pasta de cacao puro, amarga, densa, vibrante, en una mezcla industrial adulterada con azúcar refinada, leche en polvo, aditivos, grasas hidrogenadas y químicos que distorsionan completamente su naturaleza. La bebida de los dioses se convirtió en un dulce barato. El ritual se convirtió en producto, el corazón en mercancía. Y lo más perverso es que nos hicieron dependientes, porque el cacao en su forma original no genera adicción, pero el chocolate procesado sí. Gracias al azúcar y a los ingredientes sintéticos, el sistema creó una versión adictiva, emocionalmente manipuladora y espiritualmente vacía. ¿Te has preguntado por qué muchas personas recurren al chocolate cuando están tristes, solas, ansiosas o heridas? No es casualidad. El chocolate comercial activa los mismos receptores de dopamina que ciertas drogas. Nos calma, nos duerme, pero jamás nos despierta. ¿Y qué pasa con el espíritu del cacao? Fue expulsado, silenciado, marginado. La industria no quiere que conectes con tu corazón, quiere que compres, que consumas, que mastiques sin pensar. Y para lograrlo, ocultó la verdad más peligrosa, que el cacao no es solo alimento, es conciencia. Peor aún, las grandes multinacionales del chocolate no solo distorsionaron el cacao, lo contaminaron con sufrimiento. La mayoría de las plantaciones modernas de cacao en África Occidental, donde se produce más del 60% del cacao mundial, utilizan trabajo infantil, esclavitud moderna y prácticas devastadoras para la tierra y el alma. Niños que jamás probarán el chocolate que cosechan, tierras saqueadas, espíritus quebrados, energía contaminada. ¿Crees que esa vibración no se impregna en el producto final? Cada tableta lleva la huella energética de su origen, y lo que una vez fue medicina del corazón, hoy lleva una carga de dolor, explotación y olvido. Pero lo más escalofriante es esto. Algunas élites lo saben. En círculos ocultistas contemporáneos, el cacao puro sigue usándose. No el chocolate industrial, sino la bebida original, amarga y viva. ¿Con qué fin? ¿Para abrir el corazón o para controlarlo? Lo que es seguro es que el cacao ceremonial no se anuncia en televisión, no está en los supermercados, está en las sombras, esperando que alguien recuerde. ¿Y tú? ¿Vas a seguir comiendo migajas de un recuerdo? ¿O vas a buscar la fuente? Si estás empezando a cuestionarte todo, vas por buen camino. Suscríbete y quédate,
porque en el próximo bloque descubrirás cómo el cacao está regresando como herramienta espiritual y por qué cada vez más personas lo están usando para despertar. El retorno del cacao como herramienta de expansión del alma. Durante siglos, el cacao permaneció silenciado, guardado en la memoria de los pueblos, convertido en golosina, ridiculizado como chuchería, despojado de su alma. Pero ahora algo está ocurriendo. El cacao está despertando, y con él también nosotros. En los últimos años ha comenzado un movimiento silencioso y cada vez más poderoso de reactivación del cacao ceremonial, no como moda, sino como memoria ancestral, como un susurro de la tierra que llama a los corazones a reconectar. Chamanes, terapeutas, sanadores, músicos, mujeres medicina, están regresando al uso sagrado del cacao como llave de sanación, apertura emocional y expansión energética. Pero no en laboratorios, sino en círculos, en altares, en ceremonias donde lo invisible vuelve a tener nombre. ¿Y por qué ahora? Porque estamos en una época de hiperintelecto y desconexión emocional. Vivimos en la mente, en las pantallas, en el miedo, pero el cacao actúa justo ahí donde todo eso no puede llegar, en el corazón energético, el chakra Anahata. Al beber cacao ceremonial, puro, vivo, respetado, el ritmo cardíaco se sincroniza, la energía comienza a circular y emociones atascadas desde hace años empiezan a moverse. Llantos sin explicación, abrazos espontáneos, visiones, intuiciones, revelaciones. Muchos de los que han vivido esta experiencia afirman haber sentido una apertura inexplicable, como si una llave invisible girara en el centro del pecho. No es magia, es memoria celular. Es la planta diciendo, aquí estoy, te estaba esperando. Y no solo es emocional. Muchos sanadores energéticos explican que el cacao, al actuar sobre el corazón, afecta también el campo electromagnético del aura. Expande tu frecuencia, limpia interferencias, te hace magnético. Por eso, algunas personas reportan que tras varias ceremonias de cacao, empiezan a atraer sin esfuerzo experiencias alineadas, relaciones nuevas, sincronicidades, sueños lúcidos e incluso estados de conciencia ampliada. Pero lo más revelador es que no necesitas un chamán ni un templo para empezar, solo necesitas respeto y un cacao puro, sin aditivos, sin azúcar, sin ego. Cacao ceremonial, calentado con intención, tomado en silencio o acompañado de mantras, respiración, conexión interior. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Quién no quiere que abras el corazón? ¿Quién gana con tu insensibilidad, tu desconexión, tu frialdad? Porque un ser humano con el corazón cerrado es manipulable, pero un ser humano con el corazón activo es incontrolable. Siente, percibe, intuye, y por eso el cacao es más que una bebida, es una herramienta de revolución espiritual. No estamos hablando de religión, ni de moda, estamos hablando de recuperar un puente que siempre estuvo ahí, y ahora tú sabes que existe. ¿Quieres volver a sentir desde el alma? Dale like, comenta si alguna vez lo has probado, y suscríbete, porque despertar es recordar. Y recordar duele, pero también libera. El corazón recuerda lo que la mente olvidó. Durante siglos te enseñaron a pensar, pero no a sentir. Te educaron para acumular datos, resolver problemas, obedecer normas, pero no para escuchar el lenguaje silencioso del alma. Y en ese olvido, en ese exilio del corazón, perdimos una sabiduría que no viene en libros, la que se activa desde adentro. El cacao, en su forma más pura, es un símbolo viviente de esa sabiduría olvidada. No es una bebida, no es un producto, es un código, una llave escondida en la tierra, envuelta en hojas, que espera a que alguien recuerde cómo usarla.
Pero esta llave no abre puertas externas. Abre la única que realmente importa, la del corazón. Y no hablamos solo de emociones. Hablamos del centro magnético de tu ser. Ese campo que, cuando está cerrado, te hace sentir perdido, desconectado, hostil, pero que, cuando se activa, recuerda, siente y guía. Hoy ya no necesitas pedir permiso a un templo, ni esperar la bendición de ningún gurú. Solo necesitas silenciar el ruido y permitir que el cacao puro, vivo, crudo, ceremonial, entre en tu cuerpo como lo hacían los antiguos, con intención, con respeto, con alma. Porque lo que te han dado en supermercados no es cacao, es sombra, es distracción, es olvido disfrazado de dulce. Pero ahora tú sabes la diferencia. Ahora tú sabes que en cada taza de cacao ceremonial hay una posibilidad real de reconexión. Un portal humilde, sin luces de neón, sin palabras grandilocuentes, pero más poderoso que cualquier dogma. Porque cuando el corazón se abre, no hay mentira que te convenza, no hay miedo que te paralice, no hay sistema que pueda controlarte. Por eso te lo escondieron, por eso lo desfiguraron, porque sabían que si recordabas quién eras en esencia, todo su teatro se vendría abajo. Hoy, el cacao vuelve, y no como moda ni como terapia de domingo, sino como llamado, como recordatorio, como semilla de revolución espiritual. Y tal vez no todos estén listos para recibirlo, pero si has llegado hasta aquí, es porque tú sí lo estás. Ahora decide, ¿seguirás tomando lo que te da la industria? ¿O te atreverás a preparar tu propia taza de cacao consciente, mirar hacia adentro y abrir esa puerta que el sistema lleva siglos intentando sellar? El cacao no es mágico, eres tú quien lo es. El cacao solo te lo recuerda. Si este mensaje ha resonado contigo, comparte este video, deja tu comentario y activa la campana. En este canal, las verdades ocultas no se callan, se beben. Suscríbete a Protocolo Oculto y prepárate, porque cada capítulo es una grieta en el sistema y una semilla en tu alma. Hasta el próximo capítulo.